Bueno, vamos a estar hablando hoy de lo que es riesgo y otro tema que no está en las diapositivas, pero pues es bastante sencillo. Eh, Sin importar si estamos hablando de formulación y evaluación de proyectos, otra asignatura, lo que sea, sé que la gran mayoría, por ejemplo, está viendo gestión ambiental en ese momento y también hablan de riesgo. Aquí hacemos referencia con riesgo y por qué es importante acá en formulación y evaluación de proyectos. Mm, Siempre el riesgo tiene que ver primero con la incertidumbre. Eh, en nuestro caso, en formulación y evaluación de proyectos, hablamos de que nosotros proyectamos estados financieros. Por supuesto, procuramos que sea lo más real posible, pero aún así, pues hay cierta incertidumbre. No podemos asegurar que todo lo que proyectamos se va a cumplir en su totalidad. Hay cierta incertidumbre. Y el riesgo justamente es esa posibilidad pues de que lo que nosotros proyectamos no se cumpla. Ojo, que el riesgo no siempre es algo malo, es decir, yo proyecté cierto flujo de caja, ciertas utilidades, ciertas ventas. Existe el riesgo de que no se cumpla, pero puede ser a favor o en contra. Puede ser una disminución o puede ser un aumento. Mm, y entonces, eh, siempre que vamos a trabajar los riesgos, todo lo que tiene que ver con sistemas de administración de riesgos, hay algo que se hace que es identificar, clasificar, medir y bueno, de pronto algo hayan visto de las decisiones que uno toma. A veces es posible eliminar los riesgos, a veces minimizarlos, trasladarlos, a veces toca asumirlos. Pero dentro de esa etapa de identificación, clasificación y medición, vamos a resaltar que es importante en la parte de identificación conocer la empresa, tanto interna como externamente, principalmente todo lo que tiene que ver con DOFA. Eh, Puede que hayan unos riesgos que tengan que ver con la operación de la empresa. Algo, cuando hablábamos de la beta, por ejemplo, lo que tiene que ver con riesgo sistemático y no sistemático, pueden haber riesgos que tengan que ver con la operación de la empresa y yo puedo tomar decisiones para minimizar esos riesgos, como puede que identifique riesgos que no tienen nada que ver con la operación de la empresa. No significa que no estén presentes los riesgos. Muy seguramente yo no puedo hacer nada al respecto. No sé, el riesgo de un terremoto, un incendio. Y quizá lo único que pueda hacer sea trasladar ese riesgo. Ahí entran a jugar las aseguradoras. Pero sí o sí voy a poder tomar mejores decisiones si conozco los riesgos. Primero se identifican, luego los clasificamos. Ya una vez que identifico están estos riesgos presentes, entro a clasificarlos dependiendo de la probabilidad de ocurrencia y el impacto en el resultado del negocio. Entendiendo que aquellos riesgos que tienen una probabilidad de ocurrencia alta y un impacto en el resultado del negocio alto son de alto riesgo. Yo puedo tener un riesgo cuya probabilidad es altísima, pero quizás el impacto en el negocio sea muy bajo. No me va a interesar tanto como los otros. Ahora voy a centrarlo un poco más a lo que nosotros vamos a hacer. ¿De qué manera evaluamos nosotros el riesgo acá en formulación y evaluación de proyectos? ¿Qué es lo principal que nosotros utilizamos para evaluar el proyecto? El flujo de caja libre. Entonces nos va a interesar ese impacto que vamos a tener en el flujo de caja libre, ese riesgo de que se cumpla, no se cumpla ese flujo de caja libre que nosotros proyectamos. Hay cualquier cantidad de formas de medir el riesgo. Vamos a tomar una en específico y aún dentro de esa en específico que vamos a tomar,
podemos asumir que hay distinta distribución. Aquí quizás les estoy hablando un poquito de lo que vieron en estadística 1, estadística 2, algunos recordarán algunas de esas gráficas, algunas de esas distribuciones, sé que no las vieron todas, pero no sé, creo que por lo menos Poisson, normal, Weibull, quizás son las más comunes, logarítmicas. Estoy hablando del comportamiento del flujo de caja libre. Y voy a hacer una aclaración, vamos a trabajar todo asumiendo que estamos en una distribución normal. Y ahorita va a quedar un poco más claro lo que estoy diciendo. Pero vamos a asumir que siempre vamos a tener ese comportamiento normal. ¿Por qué no considero los otros en este momento? Primero, si existe la posibilidad de que el comportamiento sea diferente al normal, pero se convertiría más en una clase de estadística, repasar las distintas distribuciones que vieron, que más de formulación y evaluación de proyectos. Entonces, nosotros lo que vamos a estar trabajando, las variables pues que estamos trabajando, flujo de caja libre principalmente, y también valor presente neto. Vamos a trabajarlas como se trabajarían en una distribución normal. Si por algún motivo, no sé, tema laboral, académico, investigación, lo que sea, alguno de ustedes dice, no, yo quiero revisar cómo sería el tema pues de riesgo en un proyecto de inversión con otra distribución, no sería más que revisar los conceptos de estadística y reemplazar las variables que estamos trabajando. Regálenme un segundito. Entonces, vamos a asumir que ese comportamiento de las variables que vamos a trabajar, flujo de caja libre, valor presente neto, tienen una distribución normal estandarizada. Puede ir estandarizada, sin estandarizar, con suavización, sin suavización. Vamos a dejarlo en distribución normal estandarizada. Ahora, ¿cómo vamos a medir el riesgo o qué tipo de riesgo vamos a medir? ¿Qué nos interesa evaluar? Y vamos a trabajar dos aspectos. Uno, lo que sería la variación del flujo de caja libre, y dos, el riesgo de que nuestro proyecto no sea viable. ¿Y mediante qué variable la vamos a trabajar? La del valor presente neto. ¿Cuándo mi proyecto no es viable? Cuando el valor presente neto es menor que 0. Vamos a empezar entonces primero por lo que es el cálculo del coeficiente de variación, para mirar qué tanto puede llegar a variar nuestro flujo de caja libre. Voy a trabajar un archivo, algunos de ustedes lo habrán visto en Teams. Ve que se me hizo, aquí está. Que es el que hemos venido trabajando con los criterios de evaluación financiera, el análisis financiero, y le vamos a sumar lo de riesgo. ¿Qué me interesa de todo lo que hemos hecho acá para evaluar el riesgo? Flujo de caja libre y valor presente neto. Podría trabajarlo ahí abajo, al lado, voy a trabajarlo en otra hoja. Entonces, voy a traer el valor presente neto estamos hablando de
2021 a 2026. Voy a traer el flujo de caja libre. Y hasta el momento no he hecho ningún cálculo. Lo único que hice fue traer la información que necesito. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Van ahí o espero? Bueno. Esto que estamos haciendo acá es hallando la varianza de ese flujo de caja libre. Primero entendiendo que no todos los flujos de caja libre tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Recuerden que cuando en estadística teníamos distintos datos, yo puedo tener datos con la misma probabilidad de ocurrencia y entonces dentro de la fórmula no incluyo la probabilidad, no porque no la tengan, sino que tienen la misma probabilidad de ocurrencia, o datos con distinta probabilidad de ocurrencia, como en este caso, entonces ahí sí la incluyo. Lo que estamos haciendo es lo mismo que vieron en estadística, pero con el flujo de caja libre. Entonces lo primero es la probabilidad de cada flujo de caja libre. ¿De dónde sale esa probabilidad? Ustedes se la asignan. Yo en este momento voy a tomar unos valores de probabilidad. Sé que habrá quienes siempre manejen los mismos valores de probabilidad, como puede que haya alguien que los cambie. Eso lo definen ustedes. Lo que sí es importante tener en cuenta es, uno, sobre qué flujos de caja tengo yo incertidumbre del año 1 en adelante. Es decir, en este momento en que estoy colocando el dinero para comprar los activos, bueno, lo que sea, de ese flujo de caja yo no tengo incertidumbre, es algo que va a ocurrir, que lo estoy haciendo, digamos, en este momento, pero ya cuando empiece a funcionar la empresa, ahí sí hay cierto grado de incertidumbre. ¿Sobre qué proyecciones tendré más incertidumbre? ¿Sobre lo de 2022 o lo de 2026? ¿Sobre lo que está próximo o lo que va a ocurrir dentro de varios años? Voy a tener mayor incertidumbre sobre lo que va a ocurrir años después. Es más probable que lo que yo proyecté para 2022 se cumpla o tenga una variación menor que lo que proyecté para 2026. Pueden pasar muchísimas cosas dentro de la empresa, como también en la economía del país, a nivel político, ambiental, en fin, pueden ocurrir muchísimas cosas que quizás en este momento yo no estoy considerando, pero van a pasar y bueno, puede que no se cumplan las proyecciones para ese año. Sin ir muy lejos, pues nada, lo que pasó con la pandemia, yo creo que eso estaba fuera de los pronósticos de cualquier empresa, por lo menos en 2018, 2019. Entonces yo voy a asignar una probabilidad de ocurrencia mayor a los primeros años y una probabilidad de ocurrencia menor a los años posteriores. Y debo tener presente que la probabilidad de ocurrencia debe sumar 100%. Entonces yo voy a colocar aquí sencillamente para tener un control de que estoy asignando el 100% de probabilidad. Entonces no sé, yo podría colocar
30, 25, 20, 15, 10, por ejemplo. Y estoy colocando las probabilidades de ocurrencia de esos flujos de caja libre, diciendo que es más probable que ocurra 2022, luego 2023, y así sucesivamente, que lo que proyecte para 2026 tiene menos probabilidad de ocurrencia. Habrá quien diga, no, este es casi que seguro, no sé, voy a ponerle 50, 20, no sé, 10, supongamos, podrían pasar. O 40, bueno, no sé, eso sí ya lo va mirando cada quien. No me interesa tanto desde que se cumpla eso, que esté asignando el 100% de probabilidad y que en general le dé una mayor probabilidad de ocurrencia a los primeros años. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno. Ahora voy a hallar ese valor esperado del valor presente neto como la sumatoria de la multiplicación de cada flujo de caja por su probabilidad. Entonces, pues nada, igual aquí voy a colocar la sumatoria. Multiplico cada flujo de caja por su probabilidad. Y ese es el valor esperado que tengo de los flujos de caja. Ahora, ¿qué sigue? Para hallar la varianza. Entonces ahí es cuando tomo cada dato menos ese valor esperado que calculamos, elevado al cuadrado, multiplicado por la probabilidad, y lo sumo. Es decir, aquí voy a volver a sumar. ¿Qué es lo que voy a sumar? Cada flujo de caja menos el valor esperado. Como siempre es el mismo valor esperado, lo fijo. Eso elevado al cuadrado y eso multiplicado por su probabilidad. Y esa es la varianza del proyecto, pues del flujo de caja. Voy a esperar que lleguen hasta ahí. ¿Tienen preguntas? ¿Necesitan que espere que me pare en alguna celda o hasta ahí va todo claro? ¿Profe, me podría dejar ver nuevamente cómo es el cálculo del valor esperado, porfa? Claro que sí. Aquí estoy haciendo esa sumatoria. ¿De qué? De cada flujo de caja por su probabilidad.
¿Listo? ¿Alguna otra casilla? No. Bueno. Tengo la varianza y tengo el valor esperado. Ahora lo que voy a calcular es lo que se conoce como el coeficiente de variación de ese flujo de caja libre, que va a ser la desviación sobre el valor esperado. Siempre recuerden que la desviación es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, tengo mi desviación, tengo mi valor esperado. Voy a hallar el coeficiente de variación, que no es más que la desviación sobre el valor esperado. Y ese es un primer indicador para medir el riesgo. Entre más bajo sea el ojo, ahí no tengo un porcentaje, es así, 0,57. Entre más bajo sea el coeficiente, menor es la probabilidad de que esos flujos de caja varíen. Entre más alto, es más posible que fluctúen esos flujos de caja. Y ojo que hasta el momento solo estoy hablando de la posibilidad pues de que fluctúen o de que permanezcan. No me estoy metiendo todavía con este valor presente neto. ¿Hasta ahí van? ¿O necesitan, tienen preguntas, necesitan que me paren alguna celda? ¿Te puedes poner un momentico la de desviación, por favor? Claro que sí. Gracias. De nada. Profe, Sí. yo estoy viendo los pasos con los datos de nuestro proyecto. Sí. Y el coeficiente me está dando 0,000010. Es muy mal, o sea, veo muchos ceros. No, primero, si es posible, repito, entre más bajo, mucho, bueno, no mucho mejor, pero entre más bajo, definitivamente la probabilidad de que esos flujos de caja varíen es mínima, es decir, ese coeficiente de 0,0000 está mostrando que, mejor dicho, casi que seguro se va a cumplir lo proyectado. A diferencia de aquí, hay un poco más de probabilidad de que lo proyectado fluctúe. Si le dio un indicador tan bajo, pues una de dos: o el valor esperado es mucho mayor o la desviación es mucho menor. Voy a poner un ejemplo bobo. ¿Qué pasa si la desviación no fuera 244 sino 4 millones? Por ejemplo. Ahí llegó a 0,00. Noten que estoy mirando la relación que hay
entre la desviación y el valor esperado. Mientras mayor sea la desviación en proporción al valor esperado, mayor va a ser ese coeficiente. Por ejemplo, si yo colocara aquí una desviación de 427.600.000, bueno, no sé exactamente cuánto da, un coeficiente altísimo, casi que eso que yo proyecté va a fluctuar muchísimo. Pero no es solo el monto de la desviación, por eso hago la aclaración, en relación al valor esperado. ¿Qué pasa si aquí tuviera, ejemplo, una desviación de 427 millones, pero un valor esperado de 427.000? No es solo mirar el número, no es solo mirar tengo una desviación de tanto o tengo un valor esperado de tanto, sino cuál es la relación entre esas dos. ¿Qué tanto pueden variar los datos en relación a lo que proyecté? Entonces, Brian, y para todos, lo primero es, si yo estoy seguro que los cálculos están bien del valor esperado de la desviación, no hay ningún problema con que les dé 0,0001, una cosa así que le está dando, no hay ningún problema. Pero muestra un poco eso. Lo que yo proyecté no va a fluctuar mucho, casi que nada. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, con gusto. Listo, entonces ahí voy a hacerme una idea de las posibilidades pues de que fluctúen o no esos flujos de caja. Pero entonces vamos a ver ahora la probabilidad y vamos a tratar de expresarlo en un número, en un porcentaje, y sí, la probabilidad de que mi proyecto no sea viable, es decir, de que el valor presente neto sea menor que 0. Pude haberlo trabajado con otro indicador, pero me parece muy fácil con el valor presente neto. Entonces, aquí vamos a trabajarlo como si fuera una distribución normal estandarizada. Les dije que si fuera a trabajar otra distribución, ok, revisar cuál es la fórmula, cómo reemplazo, todo eso, que fácilmente solo en todos esos temas de distribuciones pues sería una sola materia. Entonces aquí vamos a ir a hallar el famoso Z que hallaban, que buscaban en la tablita, todo eso. ¿Cómo vamos a determinar el valor de Z? Y lo primero es tener en cuenta que dijimos que vamos a evaluar la probabilidad de que el riesgo pues de que mi proyecto no sea viable, es decir, que el valor presente neto sea menor a 0. Entonces aquí vamos a trabajar datos del valor presente neto y por ende ese valor mínimo aceptado hace referencia al valor mínimo aceptado del valor presente neto. ¿Cuánto es lo mínimo que nosotros necesitamos en el valor presente neto para que el proyecto sea viable? 0. De ahí para arriba, lo que sea. Entonces ese valor mínimo aceptado que nosotros vamos a tomar es 0. Pero quiero que entiendan el por qué. ¿Cuál es el valor real? El valor que tenemos en este momento del valor presente neto. Es decir, este que tenemos por acá. ¿Y cuál va a ser la desviación estándar? Esta que acabamos de calcular. Entonces lo primero que voy a hacer es hallar esa Z, teniendo que es 0 menos el valor presente neto sobre la desviación. Ya lo que sigue para el cálculo de la probabilidad de la distribución normal no lo vamos a hacer manual. Sé que algunos lo recordarán, otros no, pero pues aprovechamos que estamos trabajando en Excel y lo hacemos por ahí. Y vamos a entender el riesgo del proyecto
como me voy a ir a distribución punto normal estandarizada, y depende de la versión de Excel que tengan, les aparece solo distribución normal estandarizada o distribución normal estandarizada N. Para quienes les aparece solo distribución normal estandarizada, únicamente les va a preguntar cuál es el valor de Z, que es este que tenemos acá. Para quienes tienen una versión quizás un poco más reciente de Excel, me va a preguntar cuál es Z, y aquí si acumulativo o función de densidad, vamos a utilizar acumulativo. Y listo. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que la probabilidad de que nuestro proyecto no sea viable, es decir, que tengamos un valor presente neto menor a 0, es de 1,68%, bajita. ¿Por qué? Entre otros, fíjense que tengo un valor presente neto de 520 millones. Recuerden que trabajamos distribución normal. Entonces esos 520 millones es lo que sería el centro, el valor medio de la distribución normal. Y esta desviación de 244 millones es lo que, no recuerdo ahorita el valor exacto, creo que es 68%, lo que el 68% de los datos se aleja hacia arriba o hacia abajo, es decir, 34% a la derecha, 34% a la izquierda. Aun si se alejaran los datos, ese 68% del valor presente neto, sigo teniendo un valor presente neto positivo, perdón. Supongamos que disminuyó en 245 millones, sin ningún problema mi valor presente neto sigue siendo positivo. Cuando lo alejo dos desviaciones, no me acuerdo, es 70 y algo por ciento, 80 y algo por ciento del total de los datos, aun si alejara dos veces la desviación de ese valor presente neto, es decir, si le restara 490 millones, seguiría siendo un valor presente neto positivo. O sea, la probabilidad con estas cifras de que yo obtenga un valor presente neto negativo son bajas. Distinto si, no sé, voy a bajar el valor del valor presente neto 250 millones, por ejemplo. Ya tengo otro riesgo mayor. O igual, tengo ese valor presente neto y una desviación menor, no sé, 100 millones. Ahí sí, mejor dicho, va a ser menor todavía el riesgo. Va a depender un poco efectivamente de mi valor presente neto que obtengo y la desviación, asumiendo una distribución normal. Solo para que quede claro, aquí tenemos la distribución normal, entonces estamos asumiendo que ese valor presente neto se encuentra acá, y esa desviación es lo que se aleja, digamos, a este grupo de datos. Entonces ya depende de la función, la distribución que esté trabajando, depende dónde va a estar ubicado ese valor presente neto, cómo se van a comportar los datos. Eso es lo que va a variar un poco en el cálculo del riesgo. Pero como dije, pues no quiero convertirlo en una clase de estadística. ¿Necesitan que me pare en alguna celda? ¿Tienen preguntas? Profe, el riesgo medio 0. ¿Este de acá? Sí, señor. Puede ser, claro, y es que
si se dan cuenta, va a ir un poco de la mano este coeficiente con este riesgo. Ejemplo, voy a disminuir el valor presente neto, como hice ahorita, ya vi que aumenta el riesgo, y vamos a ver qué pasa con ese, bueno, perdón, la desviación. Voy a disminuirla, no, quiero aumentar el riesgo, voy a aumentarla, perdón, 400 millones. Aumenta el riesgo, aumenta el coeficiente también. Van de la mano. Usualmente no va a pasar que de pronto modifique algo y aumente mi coeficiente y mi riesgo disminuya. Digo usualmente porque, por ejemplo, en este coeficiente yo no tengo en cuenta mi valor presente neto. Entonces, de pronto, no sé, supongamos que algunos llegaron a un coeficiente de 0,57, pero de pronto un riesgo de 20% podría pasar. ¿Por qué? Porque de pronto aquí tenemos un valor esperado y desviación que se comportan de manera similar, pero no sé, aquí yo tengo otro valor presente neto que sí tengo en cuenta dentro del riesgo. Pero con ese coeficiente tan bajo que les dio, no es de extrañar que tengan un riesgo de, no sé, me imagino les habrá dado algo así como 0,0001%, una cosa así. Me imagino que entonces, sí, claro, si les dio un riesgo tan bajo, estamos hablando de que en relación, comparando el valor presente neto con la desviación que tienen, no sé, el valor presente neto es alto y la desviación es baja. Supongamos como si aquí tuviera valor presente neto de 520 millones, no sé, y desviación de 20 millones, una cosa así. O sea, algo así me imagino que tendrían. O sea, porque teniendo este valor presente y con esta desviación, o sea, para que eso llegue a cero, mejor dicho, casi que no va a ocurrir, pues. Pero eso es lo otro, sí les puede llegar a dar cero. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, si el porcentaje da más o menos 16%, ¿es muy alto? No. En este momento voy a decir que sería muy subjetivo de parte mía de riesgo decirles tienen que dar entre tanto y tanto. En algún momento, no sé, del CAPM, del WAC podía darles cierto rango. De este riesgo no. Además de que, claro, va a depender de cada industria, de cada negocio. También va a depender mucho de la probabilidad de ocurrencia que yo asigne. Ahí, por ejemplo, yo la otra vez estuve trabajando con una empresa donde literal casi que las ventas de 5 años estaban aseguradas, como de 3 años, perdón, por el tipo de contratos que manejaban. O sea, se firmaban contratos de 3, 5 años. Era una empresa de temas de seguridad informática. Tenían las facturas, los contratos y las proyecciones se hacían con eso. O sea, era segurísimo que esos iban a ser los ingresos, mejor dicho. Y entonces se asignaba una probabilidad de ocurrencia altísima. Casi que igual para estos primeros 3 años también va a depender mucho de eso. No sé, supongamos que
¿Qué pasa si por ejemplo yo pongo 25, 25, 25, sí, supongamos así, llega a variar un poco, por ejemplo este coeficiente de variación disminuye, no se notó mucho, el riesgo llegó a bajar un poco, en fin, depende un poco de la asignación de las probabilidades, de lo que haya proyectado cada uno, efectivamente. Van a haber proyectos, como en todo, que van a ser más riesgosos que otros, y no necesariamente tiene que ser malo. Hay negocios que por naturaleza son de un riesgo altísimo, pero se llega a ganar mucho dinero, como puede haber un negocio que no sea para nada riesgoso hablando financieramente, pero aún así puede llegar a generar pérdidas. Pues depende de tantas cosas, de la gestión, de la calidad de la información que yo proyecté. Podemos estar hablando de un proyecto idéntico y ustedes proyectan unas cifras, yo otras, sin decir que sea mejor, peor, pero llegamos a cifras distintas de un mismo negocio. Entonces no quiero decir es alto, es bajo, pero sí dejarlo en que la probabilidad de que el proyecto de ustedes no fuera viable es del 15-16%, lo que me dijiste, y mostrarles un poco por qué se dan esas cifras. ¿Sí? Vale, profe, sí, gracias. Vale. Bueno, para quienes ya vieron el taller, lo cerré. Aquí les estoy pidiendo que partan de este archivo, o sea, casi que partan de lo que estamos haciendo en este momento, y más allá de realizar unos cálculos, quiero que realicen un análisis, una interpretación. Ejemplo, ¿qué relación existe entre el costo de capital y el riesgo? Y no quiero encasillarlos en que tienen que hacer esto. No sé, habrá quien de pronto haga una tabla, un gráfico, distintos cálculos. Pero entonces, ¿qué pasa si mi costo de capital aumenta? Mi valor presente neto disminuye, o al revés, si mi costo de capital disminuye, mi valor presente neto aumenta. ¿De qué manera repercutiría eso en el cálculo del riesgo? ¿Cómo se comportan esas dos variables? Igual con la probabilidad de ocurrencia de los flujos de caja y riesgo. Aquí yo lo puse así. ¿Qué pasa si por ejemplo a todo le pongo el 20? ¿O qué pasa si supongamos que estamos hablando de una empresa, no sé, que firma contratos a un año, y que le cuesta mucho trabajo conseguir clientes, y de pronto las ventas que para 2022 ya están garantizadas y para 2023 solo especulación, y yo deseo colocar para 2022 el 50% de probabilidad de ocurrencia y los otros años 10% por igual? ¿De qué manera se comporta el riesgo si yo varío esa probabilidad de ocurrencia? Ustedes miran, no sé, cómo lo hacen. Si espero una conclusión, puede ser algo muy breve, no tiene que ser una cosa extensa. Hicimos esto, observamos esto, llegamos a la conclusión de tal cosa. Y para esta última, de estructura de capital y riesgo, ¿a qué hacemos referencia con estructura de capital? ¿Cuánto de la empresa es deuda y cuánto es capital? Devolviéndome un poquito a análisis financiero, recuerden que no hay una estructura óptima. Mejor dicho, nadie les puede generalizar, no es que ustedes deben colocar siempre 30% de capital y 70% de deuda o lo que sea. No lo hay. Hay cualquier cantidad de teorías, de discusiones al respecto, y lo cierto es que no hay una estructura óptima. Hay distintas posiciones, análisis.
Lo que sí puede pasar es que en una situación particular, en este proyecto por ejemplo, yo diga me va mejor colocar tanto de capital y tanto de deuda, pero es algo particular, no general. Y puede que de pronto yo llegue a la conclusión de que voy a colocar 30% capital, 70% deuda, y alguno de ustedes en su proyecto diga no, yo voy a colocar 50-50. Es algo muy particular. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar eso? Y aquí voy a introducir algo que también van a tener que hacer en su proyecto. Ya el lunes les paso pues completo lo que hay que hacer, que en general casi todos ya lo tienen terminado. Se han ido a la par que hemos ido trabajando en su proyecto con los estados financieros. Como les dije al inicio de corte, casi que será añadirle, no sé, unas pocas páginas del análisis financiero y ya. Resulta que es común que uno compare o analice los resultados del proyecto, lo que se llama puro y financiado. Puro hace referencia a que yo coloco todo el capital, que no pido deuda. Y financiado, pues efectivamente que una parte capital y una parte deuda. Entonces, eso significa que yo voy a tener que hacer todos los cálculos, asumiendo por ejemplo aquí 150 millones de capital y 720 millones de préstamo, y otros cálculos asumiendo los 870 millones de capital. Me gusta dejar este tema para el final porque operativamente es muy sencillo si yo tengo todo formulado, como les he insistido, porque lo único que hago es duplicar todas las hojas que tenga, que es lo que voy a hacer en este momento. Mover o copiar y ok, regálenme un momento. Ok, esto lo tengo como tabla. Voy a quitarle eso, tabla, convertir en rango. Listo, ahora sí. Y listo. Y lo que hago es en uno ejemplo. Aquí voy a dejarle la información como la tenía. Y aquí voy a colocarle entonces el capital social, los 870 millones, 0 de préstamo, por supuesto me va a sacar error aquí en el costo de la deuda, entonces le voy a colocar 0. Y ya, y como tengo todo formulado, no tengo que hacer nada más. Y lo hice después de que hice todos los cálculos. Si yo me hubiera puesto a hacerlo antes de, no sé, tener el cálculo del costo de capital, de la TIR, lo que fuera, los indicadores financieros, pues tendría que ponerme a hacer los cálculos en el puro y en el financiado. Mientras que si ya tengo todos los cálculos, lo duplico y cambio la información en uno y en otro no. ¿Qué es lo primero que va a cambiar? Sin entrar a mirar el ejercicio, sí o sí va a cambiar mi CAPM. ¿Por qué? Porque mi relación deuda-patrimonio va a cambiar. Recuerden que a mayor relación deuda-patrimonio va a estar implícito un mayor riesgo. Por eso es que la beta reapalancada se puede llegar a subir un poquito o mucho, depende de esa relación deuda-patrimonio. Entonces sí o sí va a cambiar mi CAPM, también mi WACC, porque si tengo 0 deuda, como ya pudieron evidenciar, pues mi costo de capital va a ser igual a mi CAPM. Mi beta reapalancada va a ser igual a mi beta desapalancada, porque va a tener una relación deuda-patrimonio de 0. Entonces al momento de reemplazar todo en la fórmula, beta reapalancada igual a beta desapalancada. Aquí fíjense que tenía un CAPM de 31%, mientras que aquí de 13,
efectivamente la beta desapalancada es igual a la beta reapalancada. Y tenía un costo de capital de 19 y bajó a 13. ¿Por qué? Porque el 100% que tengo es patrimonio, entonces mi WACC va a ser igual a mi CAPM. Si baja mi costo de capital, eso va a implicar que mi flujo de caja libre va a variar. No tiene por qué variar. Lo único que modifiqué fue cuánto pongo de capital, cuánto pido prestado. Mi flujo de caja libre no varía, por ende mi valor presente neto aumenta. Mi TIR tampoco va a variar. Indicadores financieros sí pueden llegar a variar, principalmente el índice de rentabilidad. ¿Por qué? Porque el índice de rentabilidad era sobre el capital social. Si yo pongo más o menos capital social con las mismas utilidades, pues va a aumentar o a disminuir mi índice de rentabilidad. Periodo de recuperación va a cambiar. ¿Qué tanto? Depende cómo cada uno haya estructurado su proyecto inicialmente. Si el flujo de caja libre no varía, ¿por qué si varía el flujo de caja del accionista? Porque ya no estoy pagando préstamos. Eso significa que mi flujo de caja del accionista va a ser igual al flujo de caja libre. Entonces yo espero un flujo de caja del accionista mayor en un proyecto puro que en uno financiado. Puede que de pronto el periodo de recuperación sea el mismo, puede que de pronto se acelere, de pronto sea un poquito más demorado, no lo sé. Si me voy acá para hallar ese periodo de recuperación, por ejemplo, solo tenía en cuenta 150 millones, mientras que aquí estoy teniendo en cuenta 870 millones. Pero, si se dan cuenta, efectivamente mi flujo de caja del accionista pasa a ser idéntico a mi flujo de caja libre, porque no estoy pagando préstamos. Entonces aumentó mi flujo de caja del accionista. Aquí, por ejemplo, si lo hago en compuesto, estaba recuperando todo en 2025. Aquí si lo miro en compuesto, también estoy recuperando todo en 2025. De pronto unos meses antes, unos meses después, no lo sé en este momento, habría que revisar el cálculo. Lo que les decía del índice de rentabilidad, pues va a cambiar drásticamente. Aquí teníamos un 183% y aquí un 37%. ¿Por qué? Porque antes teníamos un capital de 150, ahora de 870. No necesariamente en sus proyectos vayan a ser tan bruscas las variaciones. No sé, de pronto hay proyectos en los que, ejemplo, pusimos 30 millones de capital y pedimos 10 millones prestados. Notarán que si llegara a hacer la modificación de ok, ya no pido 10 millones prestados, sino pongo los 40 millones, van a haber variaciones, pero no tan bruscas como pasar de 150 a 870 millones en este ejercicio de acá. ¿Qué pasa con el riesgo? Aquí, bueno, lo teníamos financiado. Aquí tenemos un menor riesgo, debido principalmente ¿a qué? Ok, se me cambió el flujo de caja libre. Momento. Ok, flujo de caja libre sí me varía, sí. No tendría por qué variar. Tengo la misma utilidad. 180. Ok,
si hasta aquí no varía, de aquí para abajo sí presenta distinta variación en el KTNO. Ok, sí pueden llegar a haber ligeras variaciones. Claro, las ventas se comportan igual, los clientes, todo, pero a causa de los intereses que yo pago, de pronto obtengo utilidades negativas, entonces no pago impuesto. Como vimos ahí, entonces la cuenta de impuesto por pagar queda en cero. Si no estoy pagando intereses, de pronto obtengo utilidades positivas. Igual, si voy al IMEN, si se me va a generar impuesto por el tema de impuesto por pagar principalmente, puede llegar a cambiar el KTNO, pero hasta la utilidad operacional, digamos, no tendría por qué variar. ¿A qué se debe principalmente esa disminución del riesgo? Al aumento del BPN principalmente, pero no solamente, pero pues es digamos lo más fuerte. Si ustedes se dan cuenta, el coeficiente en este caso baja, sube, pero digamos que muy cercano. Saliéndome un poquito de proyectos, ¿qué pasa si en este proyecto hay que colocar 870 millones? Yo solo tengo 150 millones y debo conseguir los otros 720. ¿Qué pasa si yo pido un préstamo? ¿O qué pasa si, bueno, no los tengo yo, pero emito acciones? Es decir, los invito a ustedes para que seamos socios. Si yo me endeudo, pues yo me estoy quedando con toda la empresa, es decir, todas las utilidades son para mí, pero estoy asumiendo un riesgo mayor y lo hemos reflejado ahí un poco en el cálculo del riesgo. ¿Por qué? Porque en el momento de que el negocio no funcione, voy a tener obligaciones, falta ver si las voy a poder cubrir o no. ¿Qué pasa si yo no me endeudo y les vendo acciones a ustedes? Voy a estar sacrificando rentabilidad, porque entonces las mismas utilidades que va a generar la empresa ya todas no van a ser para mí, sino que tengo que repartirlas con todos ustedes. Pero voy a minimizar el riesgo, porque en el momento en que no funciona el negocio, no voy a tener obligaciones pendientes, por lo menos no obligaciones financieras. ¿Qué es mejor, qué es peor? Depende pues de lo que cada uno esté persiguiendo, de la situación de la empresa. De verdad depende si yo deseo sacrificar rentabilidad o no, depende de los planes estratégicos de la empresa. Aquí devolviéndome un poquito a finanzas a largo plazo, porque si yo emito acciones, no solo estoy sacrificando rentabilidad, sino también control, y puede que en ese control que esté cediendo me cambien las cosas como yo las tenía pensadas, mientras que si yo no emito acciones, sino me endeudo, además del riesgo que estoy asumiendo y listo, estoy asumiendo mayor rentabilidad, pues también sigo teniendo el control, y más allá del tema de utilidades, respecto a las decisiones estratégicas de la empresa, pues voy a tener total control. Nada, eso era como un comentario adicional para que lo tengan presente. ¿Cuál es la idea? Que después de que yo hago todo esto, pues haga como una breve comparación de estos son los datos del flujo de caja puro, del flujo de caja financiado. Vamos a mostrarles, por ejemplo,
lo que en su momento hice yo en la asignatura. Que entonces, por ejemplo, aquí todo lo que hemos trabajado, que VPN, tasa interna de retorno, periodo de recuperación, bueno, hay la relación de puro financiado, pero esos no son cálculos nuevos. Lo único es organizar la información, bueno, no sé, en una hoja aparte, en la misma pestaña, lo que sea, traer la información organizada en una tabla, pues. Y pues ya sacar sus conclusiones de, ok, obtengo un mayor valor presente neto si pongo todo el dinero, o obtengo un mayor valor presente neto si adquiero deuda, recupero la inversión más rápido, más demorado, bueno, todas esas cosas. Y por supuesto esperaría también que digan, no, estas son las cifras del flujo de caja puro, del flujo de caja financiado. En nuestro caso es mejor si nos endeudamos, o en nuestro caso es mejor si colocamos todo el dinero. Y eso que estábamos viendo ahí de la estructura de capital, pues es lo que espero que miren aquí. ¿Qué pasa con el riesgo? No sé, si aumento el monto del préstamo y disminuyo el del capital, o viceversa, si existe alguna relación o no. También es válido que digan, no, yo puedo subir, bajar el costo de capital y con el riesgo no pasa nada. Como dije, creo que un taller de más que de cálculos, de procedimientos, que casi todo lo hemos hecho ahorita, es un poco más de análisis. Y vayan pensando efectivamente en replicar lo que hicimos en su proyecto. Si hasta el momento ya iban al día con el tema de los estados financieros, nada, será una cosa de 10 minutos, copiar, pegar, y listo. En este momento no voy a explicar más, voy a parar la grabación. ¿Por qué? Pues nada, sería el tiempo para que empiecen con el taller